lo que acontece en el Instituto Nacional de Transparencia. Hay que recordar que en efecto, pues se dio a conocer los gastos que han estado efectuando pues estos integrantes del INAI, estos comisionados del INAI, y que pues hoy ya hay un nuevo comisionado. Se trata de Adrián Alcalá, perdón, quien tuvo pues gastos también importantes, incluso en materia de comida chatarra. Él ha explicado que son parte de las propias gastos que ha realizado en las labores como servidor público, como funcionario. Le invitamos a que ingrese también a www.contralinea.com.mx, en donde encontrará los detalles de las informaciones que, de las cuales estaremos hablando ya en estos instantes. En efecto, no solamente, por supuesto, es Adrián Alcalá, hay una investigación, decíamos, importante, seriada, ya casi está toda completa ahí en nuestra página, gasto por cada comisionado, por cada comisionada del INAI. Comisionados del INAI pagan viajes, comidas y hasta comida chatarra con dinero público. Viajes al extranjero y a los estados, desayunos, comidas y cenas en lujosos restaurantes de la Ciudad de México. Y hasta, pues sí, también decíamos estos refrescos, estas papitas, comida chatarra y los cafés en algunas de estas tiendas con marcas pues muy famosas. Pagan con dinero del pueblo de México los 3 comisionados del INAI que aspiraban a presidir este órgano autónomo. Ya hay uno que ha sido precisamente el elegido. Se trata, como decíamos, de Adrián Alcalá. Facturas y reportes de comisión, de las cuales Contralínea posee copia, revelan que entre enero de 2022 y septiembre de 2023, los 3 funcionarios gastaron en conjunto 3.495.000 pesos en viajes a París, Venecia, Roma, Londres, Barcelona, Tokio, Estambul, Singapur, Washington, Chicago, Marruecos, Buenos Aires, Panamá y Bolivia. Y también realizaron viajes a diversas entidades federativas del país. Asimismo, con dinero público han pagado hasta 6,000 pesos en desayunos, comidas o cenas en lujosos restaurantes de la Ciudad de México que justifican como reuniones de trabajo. Por los conceptos de viáticos y gastos de representación, Adrián Alcalá, hoy comisionado presidente del INAI, gastó 1,300,000 pesos el año pasado y los primeros 9 meses de 2023. En el mismo periodo, Josefina Román erogó 1,100,000 pesos con 10 destinos en el extranjero, mientras que Julieta del Río pagó 1,000,000 de pesos por sus viajes y comidas. Y decíamos en entrevista, Adrián Alcalá ha asegurado que todas sus salidas están justificadas y que él viaja solo, a diferencia de otras comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia que van con todo un séquito. Entrevistada también por separado, Del Río hace la misma acusación, aunque tampoco aporta nombres de quién de las 2 comisionadas restantes incurre en esos excesos. Asimismo, asegura a Contralínea que siempre ha estado contra esos gastos, que los viajes al extranjero deben cancelarse, al igual que los gastos de representación. No obstante que también ha sido beneficiaria de los mismos. Y solo hasta que esta revista, es decir, Contralínea, periodismo de investigación, reveló las probables irregularidades en el manejo de las tarjetas corporativas American Express y se desató un escándalo por el caso del Table Dance, los funcionarios cancelaron ya estas tarjetas. Ahora falta que los expertos en transparencia y rendición de cuentas hagan públicos, es decir, los comisionados hagan públicos todos los estados de cuenta de ellos y de los comisionados del pasado. Decíamos, pues Contralínea ha revelado estos gastos de cada uno de los comisionados hoy en funciones. Con estos recursos del propio erario puede ingresar usted a www.contralinea.com.mx, en donde encontrará los detalles de cada uno. Hemos ya señalado cuánto es lo que ha gastado cada uno, pero nos parece importante pues destacar el caso de Adrián Alcalá, toda vez que es el nuevo comisionado presidente del INAI. Al comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez,
el pueblo le ha pagado hasta, decíamos, las papitas fritas, los refrescos de cola y también el café en estas tiendas departamentales. ¿Y que esto quién lo revela? Pues las propias facturas a los que ha tenido acceso Nancy Flores en esta investigación seriada que nos está presentando y que decíamos usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. En viajes y gastos de representación, el ahora titular de el INAI gastó 1.300.000 pesos entre enero de 2022 y septiembre de 2023. En los primeros 9 meses de este año, el funcionario ha viajado 108 días, incluidos destinos turísticos como Cancún y Londres. Además, cuando ha estado en la Ciudad de México, ha cargado al erario de la nación desayunos, comidas y cenas, algunas por más de 6,000 pesos, con otras comisionadas del INAI, con empresarios y hasta con políticos. Y él en entrevista afirma que todos sus viajes están justificados y que los gastos de representación son reuniones de trabajo donde se atendieron temas de transparencia. También informa que él no asistió al table dance con Guerra Ford y que la tarjeta corporativa que tenía asignada la devolvió tras la revelación de Contralínea. Añade que hay otras comisionadas, no reveló los nombres, que viajan incluso con todo un séquito. Pues ahí está lo que señala Adrián Alcalá con respecto de esta, pues sí, de esta información sobre los gastos que ha estado realizando los comisionados de el INAI. Interesante, decíamos, lo que ha podido señalar a Contralínea en esta entrevista que sostuvo con Nancy Flores, Adrián Alcalá. Vamos a presentarles, por supuesto, en este mismo espacio, la entrevista que ha sostenido Nancy Flores. Tenemos un primer corte donde él asegura, Adrián Alcalá, que no asistió al table dance y que hay comisionadas también que viajan con un séquito. Escuchemos este primer audio de la entrevista de Adrián Alcalá con Nancy Flores. Finalmente fue un gasto con dinero público y que sería importante que la sociedad se enterara de quienes asistieron, preguntarle eso, si usted estuvo en ese grupo. Gracias por la pregunta, Nancy. Lo he dicho, como lo dije en otro espacio, lo niego categóricamente haber estado en esa situación, en esa jornada por todos conocido. Lo niego categóricamente. Yo creo que el instituto recibió ataques sistemáticos de un hecho que aconteció hace 9 años. Entiendo que el propio órgano interno de control está realizando las investigaciones correspondientes, pero categóricamente sí, los niego totalmente. Bien, comisionado, pues le agradezco. Y perdóname, sí, también así se lo dije de frente a mis colegas, se lo dije también de frente a los integrantes del Consejo Consultivo y también lo dije en un programa de radio hace unas 3 semanas que me preguntaron por primera ocasión. Muy bien. No tengo nada, antes de finalizar, Nancy, quiero comentarte que como Adrián Alcalá y como comisionado, no tengo nada que ocultar. Yo me he formado en base al esfuerzo, yo todo lo he ganado en base al trabajo. Justo cuando fui abogado postulante ahí en Mexicali, así me lo gané. Posteriormente, cuando participé y tuve la responsabilidad de ser el primer presidente en Baja California, ahí está todo auditable, no tengo nada que ocultar. Sé que esta información genera interés periodístico, interés público e investigación. Por el interés realmente que hay. Por eso te agradezco de verdad la oportunidad tan amplia que me has regalado de tu tiempo. Al contrario, soy el agradecido que me has regalado tanto tiempo de tu valioso tiempo, de tu agenda, para explicar con total objetividad de mi voz que se escuche lo que tenga que hacerse. La explicación, todo dependerá también en la forma en la que se lean las cifras. Eso siempre lo he dicho, o sea, las cifras también pueden leerse de diferente manera. Se puede, por ejemplo, dividir, si tú quieres, si tú divides las comisiones con lo erogado, vas a ver que no soy el que más gasta por comisión. Es decir, si tú divides mis comisiones, el número total, que yo tengo más, ¿sí? Ajá. Si tú lo divides proporcionalmente, no soy el que más, eroga.
porque eso también creo que también te tiene que visibilizar, ¿no? O sea, decir, oye, si yo tengo 70 comisiones y tengo un gasto de, ¿cuánto me dijiste? 800 mil pesos, ¿no? Si tengo 42 comisiones y tengo un gasto de 700 mil pesos, por eso decía que los números pueden verse de diferente, o interpretarse de diferente manera, las cifras, ¿no? Y fíjate otra cosa, yo casi siempre viajo solo, ¿no? Es raro cuando pido que una persona me acompañe, y te lo voy a decir con total claridad. La Semana Nacional de Transparencia la organizamos de manera itinerante cada comisionado y nos dividimos cada estado, ¿sí? Fue un reto también, pero en las demás comisiones yo estuve, en los 4 días que estuvimos fuera, yo estuve viajando solo, y normalmente así viajo solo, y cuando viajo por tierra, pues sí, una persona me acompaña que me ayude a manejar. Yo salgo a las 3 de la mañana para estar en Aguascalientes a las 10 de la mañana, luego estar en Zacatecas a las 5 de la tarde, y luego regresarme en un vuelo. Es decir, normalmente viajo, si acaso, con la persona que me acompaña manejando, ¿no? Pero y en los viajes así de que son, por ejemplo, ese de los 7,000 kilómetros, porque yo hasta me asusté, te lo digo, sí me asusté por temas, digamos, de salud. O sea, 7,000 kilómetros, yo viajé solo, me fui desde aquí al aeropuerto solo en taxi, de ahí luego viajé a Tijuana, estuve impartiendo jornadas, de ahí viajé a Tuxtla Gutiérrez, allá los compañeros de Tuxtla Gutiérrez, del órgano garante, Hugo del Villar, nos apoyó en el traslado. Estuvimos en la Universidad Autónoma de Chiapas, ya el aeropuerto, y yo solo llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. No tengo un DG que me acompañe en cada evento. Y un dato adicional que creo que nadie lo ha explorado, ¿Sí recuerdas que fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí. Bueno, fui el único comisionado que viajó solo. Yo creo que también hay que visualizar eso, y por eso creo que los datos deben interpretarse de diferentes maneras, proporcionalmente, también con quién viajo, con quién no viajo. Y la verdad es que tengo mis manitas, tengo mis piecitos, tengo mi computadora, y ahí escribo yo solo, y yo redacto mis propios, mayor parte de mis documentos yo los redacto. De hecho, una forma a lo mejor de revisar sería un tweet por comisión. Pues ahí está señalando el actual presidente de el INAI, Adrián Alcalá, que pues sí, es el que más ha gastado, porque es el que más ha viajado en pues en estos viajes precisamente que él señala de trabajo, de comisión precisamente, y incluso señaló que si uno prorratea o uno divide, digamos, el número de viajes por el monto que ha erogado, pues resulta que es menor que el de otras, de manera clara, comisionadas, porque ha señalado viajan incluso con un séquito. Dice que él ha gastado más porque ha tenido más reuniones de trabajo fuera de la Ciudad de México. En ese sentido, él considera legítimos pues este pago, incluso decíamos, de las compras que se hacen en estas en estas tiendas de conveniencia. Incluso considera que son precisamente legítimos estos gastos. Así lo justifica. Pues se encuentra en estos viajes, no estoy hablando todavía de gastos de representación, sino en estos viajes, pues facturas por comidas de más de 2,000 pesos, y algunas otras que incluyen hasta las Sabritas, la Coca-Cola, el café del Oxxo, y todo esto nos lleva a un tema más que de legalidad, de legitimidad, porque vivimos en un país con 50 millones o un poco más de personas en situación de pobreza, y esto es dinero del pueblo. Entonces, pues sí, consultarles sobre la legitimidad de estos gastos, cuando pues finalmente los comisionados del INAI son de los funcionarios mejor pagados, y pues ahí está el propio portal de transparencia del instituto, donde se observa pues el dinero que ganan mes a mes, más de 150,000 pesos mensuales. Además tienen un bono que no le entiendo muy bien de qué es, que les dan cada trimestre, de 45,000 pesos, ayuda para despensa, etcétera. Entonces, sí, esto no raya en un abuso, comisionado. Mire, en ocasiones efectivamente puede sonar como un abuso, pero en muchas ocasiones vamos a estas jornadas y
no voy obviamente no voy con alguna persona en particular, a lo mejor vamos y con estas jornadas pues vamos y comemos, entonces pues estos son los motivos del gasto, ¿no? Que a lo mejor puede representar una comida de 2,000 pesos, pero también hay otras veces en que solamente lo que alcanzo a comer es unas papitas y un refresco en el Oxxo. De verdad, en algunas ocasiones a lo mejor tenemos un poco de más tiempo, pero no voy solo y la comida no solamente es para mí, sino para a lo mejor van conmigo algunas personas, tanto del propio instituto que nos acompañan o de los órganos garantes o personas que forman parte de la socialización, de la capacitación, son personas a las cuales está dentro de la norma. Pues obviamente el gasto, tenemos un gasto limitado, tenemos un gasto por normatividad, que si no se cumple, se regresa, o que si me excedo, pues ya justamente esos excesos, el excedente, tenemos un tope tanto en habitación, como en gasolina, como en alimento. Entonces, eso es lo que está sujeto a la propia normatividad, ¿no? Entonces, yo sé que usted diga, oye, si a lo mejor puede para un exceso, a lo mejor una comida de 2,000 pesos, sí, nada más hay que también tener en consideración el contexto. Yo le pediría respetuosamente tener el contexto de la comida, que no voy solo, ¿no? Voy con gente, personas que me acompañan de sociedad civil, de academia, y también en otras ocasiones, pues sí, unas papitas pueden ser una soda, un refresco, pues precisamente para transparentar el gasto, que es lo que me estoy gastando yo en la comisión, que en muchas ocasiones, pues obviamente lo que nos alcanza en esos viajes que estamos, en esas comisiones, perdón, son comisiones, en esas comisiones, pues es lo que nos alcanza. Ahora, estos gastos son auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Contraloría Interna, y no han sido objeto de un cuestionamiento en términos de auditoría, en términos de auditoría. Decíamos que sostuvo con Nancy Flores. A propósito, pues, de estos gastos en el propio INAI, recuerden que hoy en www.contralinea.com.mx pues están al detalle los gastos de cada uno de los actuales comisionados de este INAI. Hoy estamos destacando, pues, de quien hoy ya sabemos es el comisionado presidente del propio INAI, Adrián Alcalá. En ese sentido, pues sí, señalar que son pues 1,329,718 pesos los que se pudo comprobar gasta en viáticos y gastos de representación. Esto entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Ello a razón de 443,652 pesos en los primeros 9 meses de este año y 886,066 pesos el año pasado. A este monto se le suman 287,020 pesos de 2021 y 7,578 pesos de 2020 para dar un total entonces de 1,600,000 pesos. Las facturas que el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha presentado para justificar viajes y comidas, y de las cuales Contralínea posee copia, revelan que durante sus giras no solo paga con dinero del pueblo sus pasajes de avión, alimentos y estancias en hoteles, sino hasta las papas fritas, las botellas de refrescos de cola y también incluso el café de estas tiendas de conveniencia. Puede incluso ingresar usted a www.contralinea.com.mx para ver los documentos completos, estas facturas que ocurren cuando, pues a pesar de ello, pues se trata de uno de los funcionarios mejores pagados de la Administración Pública Federal. Hay que recordar que así son de bien pagados, por decirlo de alguna manera, los integrantes de los organismos autónomos. Su sueldo mensual es de 156,085 pesos brutos, más ayuda de despensa por 885 pesos. De acuerdo con el propio portal de transparencia del INAI, adicionalmente, en julio pasado se le pagó una asignación adicional de 4,000 pesos y cada trimestre de este año 45,000 pesos brutos como prestación
extraordinaria. No obstante el nivel de sus ingresos, el comisionado presidente Adrián Alcalá también registra con cargo al erario de la nación gastos de representación, es decir, desayunos, comidas y cenas, en lujosos restaurantes de la Ciudad de México, donde ha departido con empresarios, políticos y con sus propias compañeras comisionadas, así como subordinados del INAI, todo bajo el argumento de que se trata de reuniones de trabajo. Hay que aclarar que ninguno de estos gastos fueron previamente autorizados por la Dirección General de Administración del INAI, aunque finalmente todos terminan siendo avalados por esta, pues según los justificantes, las reuniones fueron emergentes, esto es, que según el comisionado Alcalá no estaban agendadas. De las facturas también destacan los montos, pues hubo comidas por más de 6,000 pesos, que significan 29 veces el salario mínimo, tasado en 207 pesos diarios para este 2023. Y decíamos, pues sí, en efecto, hubo una entrevista de Nancy Flores con el comisionado Adrián Alcalá, quien hoy preside este INAI, donde pues sí, ha tenido que responder a este tipo de cuestionamientos sobre los propios gastos. Se ha referido incluso a esto que ya les comentábamos, cenas de 6,000 pesos, y tenemos la propia respuesta del comisionado. Este tipo de gastos de representación, porque dicen ahí, todos los documentos que yo revisé, dicen que no tienen autorización previa porque son reuniones emergentes que estaban fuera de agenda, y después pues vienen gastos ya muy particulares. Hay uno que me llama la atención de 6,175 pesos el 31 de enero de este año, donde se reunió y no se transparenta con qué integrantes de la asociación Open Governance Partnership, que es esta asociación con la que después también volvió a cenar en otro restaurante. Esa fue por 4,367 pesos, y es la misma que lo invita a Tallinn, Estonia, que es otro gasto que también paga parcialmente el INAI por 27,000 pesos para la 8ª Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno. Y aquí en este último gasto, nada más particularmente lo que me llama la atención es que no se incluye de dónde salieron los pasajes de avión, ni quién los pagó, ni por qué. Pero bueno, el tema es este tipo de gastos donde se pagan comidas de más de 6,000 pesos, donde pues estamos hablando de 29 salarios mínimos. Sí. Mire, en esta situación, efectivamente, nosotros tenemos gastos de representación que están aprobados desde hace pues tiempo. No son comidas, son gastos de representación. En el caso de viáticos, son viáticos, no son solamente comidas, y están aprobadas por el propio instituto desde hace mucho tiempo. Están totalmente regulados. Tenemos un monto mensual aprobado. En muchas ocasiones tenemos que acudir, y bueno, y como muchos sujetos obligados de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como descentralizada, tienen este tipo de autorizaciones hechas en términos de ley. No significa que nos paguen los desayunos o las comidas ni las cenas diarias. Justo son reuniones especiales que en muchas ocasiones son fuera de oficina. Son gastos que están previstos para justo este tipo de reuniones, y todas las instituciones del Estado mexicano contamos con este tipo de situaciones. Entonces, con la Alianza para el Gobierno Abierto, usted sabe que somos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde que se fundó la Alianza para el Gobierno Abierto. Son representantes internacionales que vienen, que acuden con nosotros, y tenemos este tipo de reuniones, ¿no? Efectivamente, se llevó a cabo la Cumbre de Gobierno Abierto en Estonia, en Tallinn, Estonia. Ese gasto es precisamente por el vuelo, lo que se pagó. Nosotros recordar que nosotros licitamos todos los vuelos, contratamos una agencia que gana una licitación que se llama precisamente El Mundo es Tuyo, Sociedad Anónima de Capital Variable, si mal no recuerdo, pero el término es El Mundo es Tuyo, y así está la norma. De hecho, tenemos que comprar los boletos de avión a través de
la propia de la propia agencia, porque son lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no siquiera son lineamientos por parte de nosotros. Entonces la Secretaría de Hacienda nos dice que se tiene que hacer a través de una empresa. Se contrató el viaje, ¿para qué? Para estar en esta cumbre de gobierno abierto, como se hace de manera bienal, en donde se acude o se ha acudido a esta cumbre. Entonces, pues miren, no son desayunos que nos pagan nosotros de manera diaria, o que son extras a nuestros emolumentos, ¿no? Nosotros únicamente recordar que lo que percibimos son nuestros emolumentos netos, son 110,000 pesos netos aproximadamente. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos todo el impuesto de la renta, que es aproximadamente 30 y tantos %. Yo desde que soy profesionista, desde el 96, pago mi impuesto de la renta, pago mi IVA, y aquí no es de excepción. El instituto no paga por mí el impuesto de la renta, no paga por nosotros. Entonces no son elementos adicionales a los emolumentos, son ese tipo de reuniones que están avaladas por la propia legislación, y no solamente es privativo del INAI, de todas las instituciones, pero además, Nancy, esas tienen que justificarse, esas tienen que establecer por qué razón, el motivo, qué se logró, etcétera. Entonces eso lo justificamos y lo presentamos nosotros ante la propia Dirección General de Administración. En caso de que la Dirección General de Administración diga, oye, esto no se acredita, entonces regresas o no te pagan, más bien dicho, este gasto de representación. Pues solamente comentar a este respecto que por supuesto que se tienen que pagar impuestos, todas las personas pagan impuestos, no es ninguna no es ninguna concesión que nos diga el propio titular hoy del INAI, que pues paga sus impuestos, que de su propio sueldo, pues claro, como lo hacemos todos, como lo hacemos todas, en ese sentido no hay ninguna concesión. Claro que tiene un sueldo bruto y luego de impuestos pues tiene entonces un sueldo neto, pero pues claro que lo que está ganando es el sueldo bruto y tiene que pagar impuestos como pagamos pues todas las personas en este país, algunos incluso no solamente a través del IVA, es decir, del consumo de los propios alimentos, los enseres, etcétera, sino que incluso pues también dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentre, pues por las propias actividades que se realizan, por los propios bienes que se tienen, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues no es ninguna concesión, no hay que agradecer que paguen impuestos, es la propia obligación de los servidores públicos. Y también Nancy Flores le preguntó acerca de la ausencia de los nombres de los funcionarios con los que se reunió precisamente en este tipo de comidas, de cenas, de desayunos, supuestamente para promover aquellos asuntos que tienen que ver con la transparencia, a diferencia de lo que han hecho otras comisionadas o comisionados donde sí anotan el nombre de los personajes con los que se reunieron. En el caso de Adrián Alcalá solamente dice que se reunió con integrantes de determinada secretaría o dependencia gubernamental o determinado grupo empresarial, pero no señala los nombres. En ese sentido le preguntó Nancy Flores, y también sobre la propia legitimidad de este tipo de gastos. Escuchemos. Y bueno, otro tema es que a diferencia de otras comisionadas, en el caso suyo no se identifica a los comensales o bueno, a los acompañantes o con quien se haya sostenido estas reuniones. ¿Esa decisión es suya de no identificar con quienes se reunió? No, no es decisión nuestra, es decisión precisamente del propio formato que se establece, pero yo sí pongo con quién acudo, con quién estamos representando. Bueno, no, en ninguno de los casos. ¿Con qué organización estamos yendo? Ajá. O sea, es una forma de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a ir con Adrián Alcalá o vas con la representación? Pues yo en este caso voy con la representación, con quien tiene la representación de OGP, por ejemplo, y quien acudió en representación de la organización. Si fuera con la OCDE, obviamente la OCDE, el lineamiento nos da o más bien el formato junto con el lineamiento nos da esa posibilidad, pero me parece importante además, a mí en lo particular, poner quién es la organización, porque si yo pongo Adrián Alcalá y ese qué, como lo dicen, no, a ver, yo estuve sentado con tal organización,
¿no? Independientemente de las personas, es la organización la que está, porque así le damos desde nuestro punto de vista mayor solidez a la justificación, hay una mayor rendición de cuenta al argumentar y al decir con qué organización estoy sentado. Pero Nancy, de verdad, soy un hombre que se forma a partir de la crítica constructiva, toma esta observación como tal para adicionalmente, pues obviamente establecer quiénes, con quiénes, o desglosar un poco más, ¿no?, el tipo de representación. Sí, y también me llama la atención, bueno, otros asuntos, en este caso los montos, es lo mismo, volviendo a la legitimidad de este tipo de gastos en un país donde la mayoría está en situación de pobreza. ¿Qué tan legítimo es que todavía, y entiendo esta parte que me dice, no solo se da en el INAI, sino en muchas otras instituciones de gobierno, qué tan legítimo es este tipo de gastos, tanto en el INAI como en otras instituciones? Estamos nosotros obviamente en la norma. Yo creo que ahorita no hay que perder de vista, que estamos dentro del ámbito de lo legal. La propia norma lo establece. El monto que tenemos mensual ni siquiera es un gasto que digamos, tienes 6,000 pesos diarios. No tengo 6,000 pesos diarios. Tengo un monto mensual, el cual obviamente no me puedo exceder, ¿no? Entonces son gastos que están apegados a la normatividad, que están auditados por la Contraloría Interna, que están auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Las cuentas públicas han sido aprobados. Estamos además apegados a estos gastos de representación. Recordar que el INAI tiene una misión, una visión y unos objetivos, y también tenemos un código de ética y un código de conducta. Los gastos que hacemos como comisionados o como comisionadas siempre deben estar apegados a estos códigos de ética y de conducta y, por supuesto, al marco de la legalidad. Pues en efecto, apela a la legalidad, es decir, más que a la propia legitimidad, pues a que todo es legal, así está la ley, así está la propia normativa. Y decíamos, pues sí, la reflexión que también se le ha solicitado al propio comisionado presidente, pues es sobre la propia legitimidad de este tipo de gastos, cuando pues sabemos que tienen pues un sueldo competitivo, por supuesto, superior al que puede ganar cualquier persona en México en promedio, y que pues todavía se tienen que pagar este tipo de gastos. Y de hecho, en ese sentido, también le preguntó Nancy Flores sobre pues estas comidas, cenas que incluso tuvo con integrantes del propio INAI, las propias comisionadas o incluso con subordinados, pues estas comidas que finalmente se pagan con recursos del erario. Pues se entiende que están en la Ciudad de México, tienen un espacio como es el propio INAI para las reuniones de trabajo que pudieran sostener. ¿Por qué ir precisamente a los restaurantes, muchos de ellos, o más bien todos de lujo, a este tipo de cenas, de comidas con integrantes del propio INAI aquí en la Ciudad de México y también incluso con trabajadores o con personal subordinado a ellos? Escuchemos la respuesta, la pregunta de Nancy Flores y la respuesta del comisionado presidente Adrián Alcalá. También preguntarle, porque en algunos casos dice reunión con funcionarios del INAI o reunión con comisionada del INAI o con comisionadas del INAI. Entonces, si son subordinados o si son pares, en este caso, que no, lo mejor sería que estas actividades se llevaran dentro de las instalaciones del INAI y no causarle un gasto al erario de la nación. Sí, a ver, creo que ahí, gracias por la observación, creo que lo mejor es estar fraseado, porque estas ocasiones son reuniones fuera que realizamos no solamente con funcionarios, sino funcionarios nos acompañan para un determinado tema, pero son con organizaciones, bien sea internacionales, de sociedad civil, sujetos obligados, y son gastos que como te comento, se vuelven necesarios. Y también estoy abierto que si hay algo que hacer, se ajustará en esta nueva reorganización que tenemos que hacer. En mi plan de trabajo que próximamente voy a presentar, a más tardar el día de mañana, pues proponer el fortalecimiento de estos medios de control, de comprobación de viáticos e incluso los montos, ¿no? Tomo todas las observaciones, efectivamente como tú lo has comentado.
Nancy, no olvidemos también que tenemos reuniones en el INAI. La mayoría de las reuniones son aquí en el INAI. Y muchas de las reuniones de mi reunión de trabajo, tú lo puedes constatar en mi hilo de X o en mi hilo de cualquier plataforma. La mayoría son reuniones también telemáticas o a través de medios electrónicos. O sea, no solamente este tipo de reuniones son las que se realizan, sino también tengo muchísimas reuniones al interior del INAI. Mi agenda la puedes consultar, es pública, pero también muchas reuniones que son telemáticas, y también eso también creo que también debemos de considerar, ¿no? O sea, no solamente son ese tipo de reuniones o que siempre sea la norma que tenga que ir yo a ese tipo de reuniones. Son reuniones extraordinarias que surgen en el momento o que están planeadas, organizadas, pero no solamente son con personal del INAI o con comisionados del INAI, sino son con terceras personas que no son parte de la propia institución, del propio INAI. Pero repito, tomo estas observaciones para llevarlas a la mesa de la reflexión junto con el Consejo Consultivo y mis colegas comisionadas, para ajustar lo que se tenga que ajustar. Además, el propio titular del INAI respondió a estas preguntas sobre las comidas que también el propio INAI o él mismo ha pagado con el erario, y que ha sostenido estas comidas en las que se ha encontrado con empresarios. También sobre la propia legitimidad de este tipo de encuentros, porque decíamos terminan costando al propio erario, y también no sabemos a qué se compromete el propio INAI con este poderoso sector empresarial. ¿Para qué son este tipo de reuniones? Sobre esto le preguntó Nancy Flores y también a esto respondió Adrián Alcalá. Comisionado, y también hay algunas reuniones con, solamente se identifican integrantes del sector empresarial o integrantes del sector empresarial hotelero. En ese caso no se compromete, la objetividad del propio instituto o suya por este tipo de reuniones con empresarios. No, porque ese tipo de reuniones están en el marco del plan de desarrollo, del plan de socialización del derecho a acceso a la información empresarial, y los resultados son precisamente que los empresarios, así como las personas que están en situación de vulnerabilidad o que están segregados o marginados, hemos diseñado un plan empresarial para que también los empresarios puedan ejercer este derecho y puedan mejorar su entorno. Los empresarios son obviamente los productores, el capital, el motor de financiamiento de todo país, y México obviamente no es la excepción. Pero también cuando vas con ellos les dices, oye, ustedes pueden saber, por ejemplo, cuáles son los horarios de tránsito de una carretera, los más seguros, cuáles son los programas que se tienen de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Entonces, esto lo coordinamos en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial desde agosto del año 2022. Entonces, no comprometemos para nada nuestra decisión. Y a la otra, con el tema del sector hotelero, pues también tiene que ver con este programa que yo te decía, Aliados. Tenemos que sensibilizar, capacitar a las personas que tratan datos personales. Y entonces el sector hotelero, lo que yo te decía, tiene una recaudación de datos personales impresionante, porque no solamente recaban tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, sino también las imágenes cuando tú vas a un hotel, en cualquier hotel. Por cuestiones de seguridad, nunca la seguridad, digamos, de las personas que van a un hotel, ¿no?, está por encima de tu protección de datos personales. Entonces estas reuniones tienen por efecto, se inscriben en el marco del programa Aliados que te comentaba al principio de mi intervención. Ninguna de mis reuniones con sujetos obligados, con sector privado, son con fines personales. Todo es afín a las áreas que nos toca coordinar y lo que me corresponde impulsar. Mis resoluciones y mi imparcialidad, ahí están en las resoluciones. Yo nunca cambio criterios, o son criterios a modo. Mis criterios son de apertura total, ¿no?, de estudio total, y no se compromete, al contrario, fortalecemos estos derechos. Uno pensaría que por ser empresarios pues ya tienen el dominio de los temas, y no. Entonces las alianzas también son necesarias. ¿Para qué? Para fortalecer los derechos. En la medida en que tú socialices este derecho, se ve replicando, y la gente podrá conocerlos de una manera mucho más efectiva y eficaz.
¿Y recuerda con qué empresarios sostuvo estas reuniones? ¿Quiénes eran? Tenemos minutas con la agencia, con ANIA tuvimos una reunión, con la Asociación Nacional de la Industria de la Construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con la Asociación Nacional de Hoteleros. También hemos estado, a esa no fui un servidor, pero también estuvimos con la Cámara Empresarial, la Cámara Empresarial de la Industria Alimenticia, estuvimos con ellos la semana antepasada en Guadalajara, en Jalisco, en el marco de la FIL. Son con las personas con las que hemos tenido pues acercamientos para el plan DAI y también para el plan Aliados. Es decir, todo está inmerso dentro de los programas y las facultades legales, está totalmente revisado, nada está fuera del marco de la legalidad, todo está dentro del marco de la legalidad, apegado a la conducta de la ética que me tengo que conducir como servidor público. Y al abundar sobre cómo son estos gastos, este gasto de recursos públicos que, bueno, pues se justifican mediante precisamente comisiones de trabajo, es decir, que cuando salen porque tienen que ir a algún lugar a representar al INAI o hacer trabajos que tienen que ver con las propias facultades del INAI, etcétera, pues decíamos, hay una suerte de gastos que terminan por endosarse al erario, incluidos los de la comida chatarra, etcétera. En ese sentido, pues, a preguntas sobre cómo se trabajan, cuando asiste a algún tipo de comisión, pues también hizo una suerte de, pues, una especie de informe sobre cómo es que realizan sus trabajos, ha dicho, a decir del propio presidente comisionado del INAI, pues los integrantes de este instituto. Escuchemos. También consultarle, comisionado, sobre esta parte que tiene que ver con los días que no está en el instituto, sino que anda en comisión. Ahí cómo se suple su ausencia dentro del instituto, o quién hace el trabajo que le correspondería si estuviera aquí en la Ciudad de México. No, a ver, el trabajo aparente, o sea, sí estoy de comisión. La comisión naturalmente es una función fuera de oficina, pero yo trabajo con mi equipo de manera remota también. Nadie podría afirmar que no trabajo. No son viajes de paseo o de diversión. Por supuesto que me traslado a las entidades federativas para demostrar el compromiso con el cargo que tengo, porque también pudiera ser cuestionable. Oiga, comisionado, es que usted nunca está, es decir, realiza jornadas de acercamiento, socialización de los derechos. En el caso, por ejemplo, de los recursos de revisión, que es la función, digamos, neurálgica del instituto, te platico un poco. Los recursos me los envían, los proyectos me los envían el viernes, los estudio el viernes en la noche, el sábado, el domingo me dedico a hacer los comentarios a los proyectos, los lunes en la mañana tengo reuniones con mi equipo de trabajo para ver los comentarios que nos hicieron nuestros proyectos. Tenemos estas reuniones de manera presencial o remota. Emito mis opiniones, las suscribo yo, todas las opiniones, todos los recursos los reviso yo. No me dan cuenta únicamente de las notas de cada recurso de revisión, sino que todos los recursos que funcionamos nosotros yo los reviso personalmente. Tenemos otra reunión el lunes en la tarde-noche para revisar cómo van los avances en el caso de los proyectos de revisión. El martes tenemos finalmente otras, lo que le llamamos nosotros previa al pleno, aquí con mi equipo de trabajo. Y finalmente los miércoles nunca he faltado una sesión de pleno. El trabajo está totalmente atendido. ¿Y su equipo cuántas personas son? Igual que todas las comisionadas y comisionados, 25 personas en cada ponencia tenemos. No tiene asesores extras, ni mucho menos. No, en la ponencia, tú puedes ver el organigrama, tenemos 25 personas asignadas, desde jefe de ponencia hasta enlace, que es el nivel más bajo dentro de la ponencia. Además, en esta entrevista que sostuvo Nancy Flores con Adrián Alcalá, nuevo presidente del INAI, en el que pues le preguntó acerca de estos gastos por más de 1.300.000 pesos, gastos de representación y viáticos, precisamente le preguntó también Nancy Flores sobre esta otra tarjeta que fue regresada ya
por los comisionados, las comisionadas, luego de que Contralínea también diera a conocer en qué se estaban utilizando estas tarjetas corporativas. Recordar el caso de Guerra Ford, quien pagó en un bar de estos conocidos como table dance, pues consumo por más de 20,000 pesos, 3 pagos por más de 20,000 pesos ahí en este bar, que hay que recordarlo también, después sería cerrado por haber sido encontrado como responsable de trata de personas en su modalidad de prostitución, y que pues no se trataba del único comisionado con este tipo de tarjetas. Todos los integrantes del pleno de este propio INAI pues tenían estas tarjetas, y luego de esta investigación de Contralínea que dio a conocer estos gastos, pues los comisionados decidieron renunciar a esa tarjeta. Sobre esto le preguntó Nancy Flores sobre si él también renunció a esta tarjeta y sobre si pagó también algún tipo de consumos que no se apegaran a la normativa. Escuchemos. En su caso, preguntarle eso, si renunció a la tarjeta y cuál es su opinión sobre este tipo de, de manejo de recursos públicos, porque al final es parte del erario. Yo sí le hice pública, o sea, es decir, pública porque se la presenté a administración con copia a mis colegas comisionadas. Desconozco cómo te lo hayan hecho llegar las colegas comisionadas. Yo entregué la tarjeta destruida. También también renunció en ese. Sí, ahorita voy a pedir el oficio, si quieres, dame la oportunidad. Ahorita pido el oficio con el cual yo renuncié, entregué la tarjeta destruida como debe de ser, por seguridad obviamente de la propia institución, porque no son recursos míos. Los estados de cuenta ahí son públicos. Digo, desconozco cómo te lo hicieron llegar mis colegas comisionadas, pero yo lo mandé por las instancias correspondientes a director de administración el pasado 28 de noviembre del año 2023. Fue recibido a las 9 horas del día 29 de noviembre junto con la tarjeta en un sobre cerrado totalmente destruida, basándome para ello en los lineamientos que regulan precisamente la operatividad de la asignación de comisiones, viáticos y pasajes, que el 3.1 es precisamente el relativo a la utilización de una tarjeta corporativa. Yo sí, digo, no sé, desconozco cómo te lo hicieron llegar mis colegas o en qué medio lo hicieron público, pero yo sí renuncié en esa fecha. ¿Y en su caso había gastos personales? Yo nunca lo utilicé la tarjeta de esa manera, ¿no? Es decir, o de manera premeditada, no hay gastos personales. Yo nunca lo utilicé de manera premeditada, únicamente lo utilicé en las comisiones o en los gastos de representación que legalmente están autorizados por el propio instituto, incluso desde antes de que nosotros llegáramos al cargo de comisionado. Porque lo que se debe castigar, lo que se debe cuestionar es la premeditación, y en mi caso no hay ninguna premeditación, es decir, voy a utilizar esta tarjeta para tal efecto, ¿no? Y en mi caso jamás, siempre lo utilicé únicamente en gastos de representación o en gastos de comisión o de comisión. Tengo claro que no se trata de un bono, de un crédito extra o de un emolumento que se viene a sumar a mi dieta, en la cual legalmente tengo derecho. Que por cierto, nosotros efectivamente únicamente percibimos nuestros emolumentos. Yo me pago de mi dinero el seguro de gastos médicos y el seguro de vida para mí y para las personas que obviamente que tengo ahí inmersas o que tengo, digamos, dadas de alta. Yo me pago la gasolina de mi coche, yo me pago el seguro de mi coche, o sea, es decir, no tenemos ninguna otra situación como ocasionalmente o anteriormente se pensaba en ese sentido, pero tengo claro que no es un crédito extra y no tengo ningún gasto personal porque no lo utilizaba de manera premeditada para estos asuntos personales. Pues ahí están las respuestas del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, en esta entrevista que sostuvo con Nancy Flores a propósito de los gastos ahí en el INAI, estos gastos de representación, viáticos también, comidas, pagos por comidas
que decíamos supuestamente de trabajo, varias de ellas en la Ciudad de México y entre pares del propio INAI. Pues bien, ya hoy Adrián Alcalá es el que ha sido designado como presidente de este INAI